Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir y por disfrutar de otra de las actividades que hemos organizado en torno a la celebración del Día de la Biblioteca. Tenemos la suerte, yo considero que tenemos la suerte de tener hoy entre nosotros a Javier Leiva. Decir que ya tuve ocasión de trabajar con él, los primeros contactos fueron 2007-2008, ya nos vamos haciendo viejos, 2007-2008, en torno a cómo ir o cuáles eran los perfiles profesionales que debíamos tener en cuenta en el entorno bibliotecario con lo que nos está llegando. Posteriormente, dentro del proyecto de Tabacalera organizamos una formación gestor y mediador de la información, con cual tuvimos también el placer de poder organizar, decidir contenidos y llevar a cabo, y bueno, seguimos adelante. También es cierto que muchos de los bibliotecarios de nuestro entorno han tenido diferentes formaciones y relación con Javier, bien en la red de bibliotecas de Donostia como en la red de bibliotecas públicas de la comunidad. Y bueno, pues cuando estábamos organizando un poco el programa de esta celebración de este año entre la red de bibliotecas de Donostia, Koldo Mitxelena y Tabacalera, pues pensando un poco quién nos apetece, un poco era eso, quién nos apetece porque creemos que realmente nos puede aportar en una conferencia abierta y, ¿no?, en torno a todos estos temas de la digitalización, los nuevos retos, la tecnología, la web y demás, y las redes sociales. Y bueno, teniendo en cuenta que teníamos en mente muy claro la publicación última tuya, que siempre le cambio el nombre, por eso lo voy a leer si consigo, porque ya sabe Natalia que siempre le cambio el título, de Gestión de la reputación online. Pues dijimos, pues sería un lujo que si estuviera libre pudiera venir y pudiera un poco aportarnos. Entonces, pidiendo un poco a Javier cómo plantearía la conferencia, la charla de hoy, a modo de resumen nos envió un texto diciendo que yo creo que nos puede introducir un poco en lo que vayas a plantear. Las redes sociales de Internet son parte de la vida de muchos de nosotros y nos sirven para informarnos y para relacionarnos con otras personas, tanto en el modo personal como profesional. Las usamos en cualquier momento y lugar, en el ordenador, en el teléfono móvil, en la tableta. Es tan fácil compartir y acumular contenido propio online que, sin darnos cuenta, cada uno de nosotros estamos construyendo una identidad digital paralela a la analógica, pero que es mucho más visible y persistente que esta. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Qué podemos hacer para que esta situación se convierta en una oportunidad y no en una amenaza? Intentaremos responder a ello un poco, ¿no? O intentarás responder a ello con la charla de hoy de reputación online. ¿Salimos guapos en las redes sociales? Pues muchas gracias, Javier, y la palabra es tuya. Muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme y al resto por venir. Voy a ver si consigo explicar un poco todo esto, ¿no? Aprovecho para decir, bueno, que toda esta trayectoria juntos que ha contado Arantxa, pues ha sido realmente muy enriquecedora para mí, muy agradable, y además tiene un plus que es que permite de vez en cuando venir a visitar esta ciudad y ya solo eso, ¿no?, es bastante. Bueno, pues un poco lo que comentaba Arantxa de mi texto, de este de introducción. Partimos de ese concepto, ¿no?, de que las redes sociales y su uso pues, se han ido metiendo un poco en la vida de todos y bueno, en algunos casos más que en otros. Reconozco que en mi caso seguramente estaríamos como muy allá, ¿no?, y a lo mejor pues hay otras personas que no usan tanto, pero en mayor o menor medida pues, la mayoría de nosotros hacemos uso de ellas. Yo, por ejemplo, pues aquí veis, tengo el típico teléfono, ¿no?, que está siempre, me olvido más de las llaves que del teléfono, entonces porque
porque en cualquier momento tiro de él para buscar una información o para publicarla yo mismo, ¿no? Bien, empezamos entonces, empezamos con un vídeo. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Ouais. Een moto, oranje. Wat erop? Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is vind je eng. Bueno, no sé si todo el mundo lo haya visto. Bueno, es un poco así, ¿no? Ahí el chaval este último estaba vendido, ¿verdad? Bueno, el tema es que toda esa información que sabía el mago se la habían dicho ellos mismos. Entonces, lo único que hacía falta eran unos bibliotecarios buscando rápidamente y chivándole las cosas al supuesto mago, ¿no? Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Todo lo que publicamos en Internet, en público, forma parte de un hilo. Y realmente, si os fijáis, todo esto, habéis visto esa última ventana, o sea, esa imagen de los encapuchados buscando, se veían pues, como capturas de distintos lugares, ¿verdad? Es decir, que quizá el chaval había publicado la moto en un sitio de venta de segunda mano, otra cosa en Facebook y una foto no sé dónde. Pero si te pones a buscar, pues realmente se puede tirar del hilo y se puede llegar un poco a formar el mapa, ¿no? Esta foto, por ejemplo, ¿qué creéis? ¿Sería posible saber cosas de esta gente a partir de esta foto? Sí. Por ejemplo, ¿qué elementos nos pueden dar pistas? Es decir, los coches, la matrícula del coche, el número de la casa a lo mejor, ¿no? Bueno, el tipo de construcción, que bueno, ¿cómo? La sudadera, bien. Un poco, cada elemento por sí solo a lo mejor, pues igual no nos lleva a nada, pero si nos pusiéramos a buscar, pues a lo mejor con esta foto que no tiene nada de malo, y que, ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que se puede buscar. Bueno, pues un poco esto, ¿no? Se puede averiguar, pues, un nombre de usuario, un nombre, unos apellidos, perfiles, fotos, multas de tráfico. Si sé nombre y apellidos, ya las multas vienen solas. No sé si alguien ha hecho la prueba de buscar a alguien en Internet. Si no hay nada más, hay una multa o hay alguna comunicación oficial. Bien, un caso
real, una experiencia propia, el hombre de la moto, ¿no? Que es este. Tengo un amigo que me envió un día una foto, que no es esa, pero es una parecida, y me dijo esto: oye, ¿cómo puedo obtener más datos de este hombre? Y entonces, con la foto que tenía, solo esa foto, sin nada más, busqué. Y en poquito rato recopilé algunos datos y le dije esto. Se llama XYZ, cambio, por supuesto, los datos reales. Tiene 37 años, tiene una Ducati Monster 620 comprada en febrero de 2006. Es su primera moto, pero la compró sin carné, porque él se sacó el carné en 2007. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, esto es todo, los datos no son reales, pero la historia sí. Las únicas cosas que cambian en la foto original es otro hombre, otra moto y una matrícula. El hombre de la moto era un señor que estaba, no sé si estaba molestando a una amiga o algo así, entonces estaba un poco asustada y se le ocurrió pues, preguntarme. Entonces yo vi la foto y lo único que se me ocurrió, el único dato que podía, de donde creí que podía sacar algo era de la matrícula. Y entonces busqué directamente en Google la matrícula. ¿Qué es lo que ocurrió? Que apareció la matrícula. Podía no haber aparecido y, bueno, se me hubiera dificultado o ahí terminaba. No es que siempre se pueda sacar de todo, pero ¿qué pasó? Que había puesto la matrícula en un foro en el que, digamos, era un foro de motoristas, entonces ponía un mensaje, firmaba con su nombre de usuario y la matrícula de la moto. Del nombre de usuario salieron nombre y apellidos, salió su página de Facebook, salió la edad, salió en otro lugar donde explicaba lo del carné, etcétera, etcétera. Eso en poquito rato, con una foto y una matrícula. Entonces, claro, si yo le pregunto a él, oye, esta foto que pones, que crees que no te pueden reconocer, ¿tú crees que realmente se puede llegar a todo esto? Seguramente diría que no. No, por lo menos cuando la ha publicado no era consciente que se podía. Porque si está molestando, pues no va a poner una foto en la que... Bueno, puso la foto de su cara, que eso ya es, pues, de por sí es un error en este caso. Pero digamos que por la cara, de momento, con la tecnología que yo tengo para buscar, no puedo saber quién es. Otros sí pueden. Bueno, entonces, hasta ahora es un poco tema de privacidad, ¿no? Digamos, parece tema de privacidad, no tanto de reputación online. Pero en realidad son como dos caras, ¿no? Es decir, todo lo que yo publique sobre mí mismo, sea de naturaleza más privada o sea de otro tipo de naturaleza, que no sea tan personal, sea lo que sea, está ahí. Y entonces uno puede tirar del hilo para encontrar información sobre mí porque estoy molestando o a lo mejor porque le he enviado un currículum y quiere saber qué hay de mí en Internet antes de contratarme o no, o antes incluso de decidir hacerme una entrevista de trabajo, por ejemplo, o cualquier otro caso. Me puedo apuntar a una red social para ligar y a lo mejor también, aparte de lo que ponga en la red, alguien busca información fuera, pues no vaya a ser que sea un asesino o por ahí, ¿no? Podría pasar. Entonces, un poco pasamos de la privacidad y nos vamos a cómo me muestro, ¿no? Es decir, primero, bueno, hay que ser consciente un poco de que todo lo que pongo en Internet pues va a estar ahí, a disposición de quien quiera armar el puzzle y yo tengo que ser consciente de eso un poco para decir, bueno, ¿y ahora cómo me muestro, no? Entonces, bueno, este sí que lo conoceréis, no lo voy a poner entero, simplemente para que confirméis que es el vídeo de este chico, que salga, simplemente que salga. Yo perdería 4. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¿Voy para allá? Hombre, no, ahí delante de ti. ¡Viva España, viva el rey! Viva... Bueno, ya, a este sí que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Pero el pim pam, toma la casitos, ahí lo tenemos claro, ¿no? Bien, pues esto es lo que él transmite sobre sí mismo. Él se está vendiendo así, ¿no? Pero ¿qué dicen otros?
Si te pones a buscar, pues de momento, ¿cómo buscarías? Pues el pim, pam, toma casitos es fácil, realmente sale él antes que la empresa de los caramelos, ¿no? Se ha posicionado perfectamente por esa marca. Pues bueno, esto es una captura de la Frikipedia, que es una web en la que definen cosas en tono de broma y bueno, básicamente se cachondean de él, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera consecuencia de lo que él transmite, cómo se percibe por los otros y cómo los otros reaccionan ante ello y publican a su vez información sobre él. Vamos a un sitio, digamos, más serio, ¿vale? Prensa seria. El joven que se mofó de la Guardia Civil en un control, cazado de nuevo ebrio al volante. Es decir, que un primer episodio ya condiciona un poco los caminos posteriores. Es decir, ahora ya este chico es el del pim pam toma casitos, el borracho, bueno, y más cosas, ¿no? Muy bien, pero bueno, finalmente... ¿Cómo vemos nosotros a ese chaval? ¿A ese chaval o al otro, al del vídeo primero del adivino o a cualquiera de los que salían o a mí, ¿no? Un poco, pues, lo que va ocurriendo es que se va sumando todo eso que vamos publicando en distintos medios, a veces de forma pública, otros de forma semi-pública, porque aunque ya sabéis que aunque sea privada, pues cuando publicas algo en una red social, pues bueno, es privada mientras nadie lo difunda más allá o mientras no te cambien las condiciones de uso y no te enteres, cosas de este tipo. Entonces, bueno, lo que ocurre es que se forma allí el paquete, entonces el que busca, el que recibe sobre ti, ve una cosa, ve la otra, realiza su suma y le aplica su propia percepción del mundo, su propia visión. Entonces, ahí lo que pasa es que termina generando una impresión sobre uno mismo, ¿no? Sobre este chaval, por ejemplo, sobre mí o sobre cualquiera. Por eso decimos que es distribuida, porque está como por todos los lugares y entonces lo que hay que hacer es eso, ir armando el puzzle. Decimos que es distribuida y decimos que es múltiple también porque por ese componente de que no siempre, o sea, lo que, por ejemplo, el chaval este, pues a mí me puede dar una impresión, a sus amigos seguramente les dé otra. Entonces, bueno, pues de cara a mí a lo mejor la reputación no es tan buena como sería para sus amigos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto y por eso no podemos hablar de reputación en genérico, sino siempre depende un poco de quién es el que te está viendo, ¿no? Pero en cualquier caso, es el posicionamiento a partir del cual decidimos qué es lo que vamos a publicar, dónde y cómo queremos posicionarnos. Vamos a pasar a otro ejemplo, un trompetista que se llama Ares Gómez Navarro, ¿lo conocéis? ¿No? Es bueno. Es de Chelva también. Si buscas por Ares Gómez Navarro en Google, te aparecen algunas búsquedas, algunos resultados, y veis que aparece un pim pam, toma la casitos. Pues es él, es el mismo. Este chaval es el desatado del vídeo de 4, no parece, así, de repente no lo parece. De hecho ya os he preguntado antes si sabíais cómo se llamaba, no lo sabíais, entonces ahora imaginaos que el chico se peina un poco y se va a pediros trabajo, en este caso, como trompetista, con su nombre en el currículum, y hacéis esa búsqueda y entonces a partir de uno de los resultados es este, el de pim pam, toma la casitos. Entonces ya hacéis la asociación, ahora ya lo conocéis. No sé si lo vais a contratar o no, es posible que sí, pero eso condiciona. Eso ya, ahí ya pesa, digamos, porque además en este caso es un input fuerte, ¿no? De repente, a lo mejor él te ha puesto en el currículum esta foto y dices, chaval formal, ¿no? Que queda bien en los conciertos, ¿no? Pero después te acuerdas, y además te pones a buscar, y claro, aquí no he traído vídeos, pero vídeos hay de todo. Hay vídeos modificados sobre ese primero, hay entrevistas en la tele en la que se ríen de él, literalmente, etc. Y el contento, entonces se presta, ¿no? Entonces, para llevarlo de fiesta, bien. Si tengo que contratarlo como trompetista aquí en
en una coral, en una agrupación de estas, ahí ya igual me lo pienso. Bueno, entonces, todo esto está muy bien, pero si esto va de reputación online, al final él no ha hecho nada en Internet. O sea, él estaba por ahí y lo sacaron en la tele, ¿no? Bueno, esto tiene dos cosas. Una, que también afecta. Entonces, la reputación online no es más que una consecuencia muchas veces de la offline y el revés, es decir, que son dos contextos que van unidos. Y por otro lado, vamos a ver qué dice en Internet, porque a lo mejor, bueno, tuvo un desliz, pero luego el chaval es un tío serio en Internet, o a lo mejor ni siquiera sale, ¿no? Entonces buscas y llegas a su página de Facebook. Entonces, lo primero que me llamó la atención a mí, no sé por qué, es que entre sus gustos, culonas, lo primero que vi, culonas. Me pone ahí una foto exuberante, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que no, que le da igual, ¿no? Quiere decir que le da igual, básicamente, que no ha tenido en cuenta que su página de Facebook está también transmitiendo sobre él. Bueno, no ha tenido en cuenta, o sí, pero que está transmitiendo esto. No ha tenido en cuenta siempre y cuando lo que quiera es ir a esa agrupación musical. ¿Vale? Entonces, bueno, llega un poco a lo que estoy ya comentando, si le perjudica, si no le perjudica, entonces dependerá de qué es lo que quiera hacer con su vida, digamos. Ya digo, no todo lo que hemos visto, bueno, es un claro ejemplo de cómo machacarse una reputación si es que quieres ser una persona formal y todo eso. Pero a lo mejor él no tiene intención de ser formal. Estoy siendo un poco, ¿vale? Todo es muy relativo, entonces no quiero en ningún caso sentar ningún tipo digamos, de predefinición. Pero bueno, dentro de lo generalizar, digamos, pues un poco iría por ahí. Entonces, bueno, pues ahí yo iría con él, si a él le interesara hablar conmigo, digamos, y le diría, bueno, primero vamos a ver tú qué quieres, ¿no? O sea, tú qué quieres transmitir en las redes, qué quieres transmitir si alguien busca por tu nombre y por tus apellidos. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver cómo vas a actuar, digamos, ¿no? Y entonces, a partir de saber un poco cuál es el objetivo, pues habrá que empezar a trazar un poco ese plan o esas preguntas que nos van a llevar a conseguirlo. Entonces, yo si, por ejemplo, quiero trabajar como trompetista y quiero valerme de Internet para ello, para conseguirlo, o por lo menos para no perjudicarme, digamos, para no ponerme trabas a mí mismo, pues ese sería mi objetivo. Entonces tengo que ver cómo lo voy a conseguir y después tengo que también pensar cómo voy a valorar si lo he conseguido o no. ¿Vale? Bueno, aquí estamos hablando de un tema que puede ser desde muy formal a algo hecho así como de forma muy casera. Es decir, seguramente él no se va a hacer un plan de reputación online por escrito a lo mejor, o quizás se va a tomar 4 notas. Entonces hay que ver. Por ejemplo, vosotros que trabajáis muchos en bibliotecas, pues seguramente sí interesa hacer un plan por escrito, porque además pues son instituciones que tienen además distintas personas gestionando, que dependen después también de una dirección política en muchos casos, etcétera. Y entonces ahí tiene que haber una planificación más en el tiempo y más elaborada. Por ejemplo, para alguien que solo digo solo, porque la magnitud no es tanta, pero que lo que quiere hacer es simplemente pues, mostrarse de una manera, como diría, sencilla, pues, tal como es y ya está, pero sin estridencias, pues para simplemente conseguir un trabajo o conseguir nada, o no tener problemas, pues entonces igual no necesita ni siquiera un documento, necesita tener un poco en la cabeza cómo funciona el tema de la distribución de información en Internet, qué quiere decir publicar, qué quiere decir, o sea, cómo funcionan los sistemas de búsqueda, etcétera, y tener un poco ese sentido común sin llegar a posiciones un poco maniáticas, pues sí que tener un poco en cuenta siempre cuál es el camino que se está recorriendo en la red en público, digamos.
digamos, ¿eh? Pero bueno, no es tan distinto de la calle. Es decir, yo no voy por la calle escupiendo o no sé, o gritando o haciendo el ganso. Puedo hacerlo, pero si no quiero ser visto como un raro o no sé qué, o que me encarcelen, pues entonces intento no hacer cosas raras o que no me vean, por lo menos, ¿no? Eso ya sería algo, ¿no? Entonces, bueno, si quiere hacer el ganso, que lo ponga en privado, en un sitio. Bueno, entonces, ahí está lo que decimos nosotros, ¿no? Un poco, pues eso, vamos a hacer un plan. Ya digo, muy elaborado o menos elaborado, pero vamos a tener en cuenta un poco qué es lo que vamos a hacer. Pues, ¿qué decimos? ¿Dónde lo decimos? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿No? Esto es muy abstracto, pero esto lo pasamos a herramientas, es decir, que al final estamos hablando de que en Internet hacemos cosas concretas. Por ejemplo, pues yo, ¿qué he hecho hoy? He llegado aquí y he hecho una foto del río. Y la foto la he subido a Instagram, ¿vale? Y la he subido a Twitter también. Bien, pues eso es un cómo, un cuándo, un cuánto y un dónde. Una foto en Instagram, en Twitter, una vez. ¿Y cuál me dejo? No sé si me dejo alguna. Bueno, se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he planificado previamente el día, hoy es 23, de octubre de 2013 a las 5 de la tarde, mi plan dice que tengo que publicar una foto del río y tal. No llego a tal nivel de detalle. Pero sí que en algún momento me he planteado si debo subir fotos cuando voy de viaje y debo subirlas en público o no. ¿Y qué tipo de fotos? Porque a lo mejor he hecho otra foto antes y solo la he publicado en Instagram, que tengo cerrada a bastante gente, pero no es Twitter, que la tengo abierta a todo el mundo. Entonces, a lo mejor no me importa que se vea que estoy en Donostia, pero a lo mejor sí me importa que se vea que estoy no sé dónde. Del río, pero no he subido nunca una foto de un hijo mío a Internet. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un tema de privacidad, ¿vale? Yo considero que esa parte es privada y de ahí no paso, digamos. ¿Qué otra foto no he subido nunca? Pues una foto borracho. Yo nunca he subido una foto mía borracho. Nunca me he emborrachado, también tengo que decirlo. Pero si me hubiera emborrachado alguna vez, no subiría una foto borracho. ¿Por qué? Porque no cuadra con la manera como quiero ser visto en Internet, donde tengo una presencia que tiene una parte personal, tiene otra parte profesional y donde, la verdad, si empiezo a subir fotos borracho, pues bueno, a lo mejor no pasaría nada. Diría, mira, ha tenido un mal día, ¿no? Pero a lo mejor si empiezo a tirar hacia allá, pues oye, a este nos vamos a invitar para que de una charla a ver si va a venir borracho y nos estropea la tarde. Eso podría pasar, ¿no? Entonces, primero procuro no emborracharme, pero si me emborrachara, pues no subiría la foto a Internet. En ese sentido, además, ahora hay que tener más cuidado. Es decir, ahora no es como antes, porque hace 20 años, cuando mis amigos se emborrachaban, no pasaba nada, porque no había 3.000 tíos allí delante con cámaras de fotos. No pasaba nada, o sea que no se enteraba, pues quien se enterara, pero no trascendía más allá. Ahora no te puedes emborrachar en ningún lado, porque si no subes tú la foto, la puede subir cualquier otro, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya no solo es lo que publicamos, sino un poco, va todo ligado, como veis, ¿eh? ¿Qué más? Pues, bueno, estoy un poco en este tema, ¿no? ¿Dónde voy a estar? Entonces, ¿en qué espacios de Internet voy a mostrarme? Voy a publicar información. Pues yo decido, entonces esto que veis aquí es como una ficha que idealmente debería rellenar para cada una de las herramientas en las que vaya a participar. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo en estos temas con empresas,
pues lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿No? O sea, ¿para qué quieres estar en redes sociales? Y entonces, ¿cuál es la situación ideal para ti? Y después, ¿qué puedes hacer realmente? Porque no sirve para nada hacer una lista de no sé cuántos lugares en los que vas a estar, etcétera, si luego no vas a poder mantenerlo. Entonces, lo primero es hacer un análisis un poco de hasta dónde puedo llegar y después qué tipo de información voy a poner en cada uno de los sitios, teniendo en cuenta también las características de cada una de las redes o espacios. Porque esto, digo redes, pero podría ser un blog, por ejemplo, que no entraría dentro de la definición de redes sociales. Entonces, ya os digo, en ese entorno empresarial e incluso institucional, pues, por ejemplo, ahora estoy terminando de trabajar con un ayuntamiento haciendo una guía de usos de redes sociales a nivel corporativo. Pues hemos hecho este ejercicio y entonces en la guía aparecen todas las redes sociales que van a usar, es decir, que se recomienda usar en este caso, porque luego el ayuntamiento es muy grande y hay áreas, etcétera, entonces cada uno elegirá en función de su capacidad y de sus necesidades, pero tiene una serie de elementos que tienen que ser comunes. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de construir una imagen, una reputación para el ayuntamiento a nivel general, que sea reconocible, que cuando uno ve que, yo qué sé, la regidoría, ¿cómo es? La concejalía de educación, sepa que es de ese municipio, porque es del pueblo o de la ciudad, en este caso, y ya sabe un poco cuál es la identidad corporativa, en este caso, pero aplicada un poco a redes sociales. ¿Qué tipo de publicaciones? Por ejemplo, hemos puesto blogs, que es lo que decía, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que el cargo de alcalde tenga un blog de cargo, digamos. Al margen de que el alcalde, por su lado, tenga su blog personal, si quiere. Pero como cargo, un blog de alcalde, que cuando ese alcalde se vaya entre otro, ese blog continúa. Simplemente, a partir del día tal, lo gestionaba el alcalde nuevo. Entonces, ese blog tiene una serie de recomendaciones adaptadas al formato blog, que son pues, el tipo de artículos, frecuencias, más o menos, tampoco se puede ir ahí al máximo, pero un poco decir, pues, bueno, cuántos artículos más o menos queremos publicar semanalmente. Podemos, si es conveniente. También depende de lo que tengas que decir. Si no tienes nada que decir, pues con uno cada no sé cuánto te vale, pero por lo menos si solo tienes, por decir algo, 2 al mes, pues repártelos, por lo menos. No hagas 2 el día 1 y hasta el mes que viene no tenemos ninguno. Haz uno el 1 y otro el 15. ¿Vale? Un poco esa es la idea, ¿no? ¿Cómo permitimos que los usuarios se comuniquen con nosotros? Que en este caso, pues bueno, estamos en la web social, pues la idea es un poco que no es que permitamos, es que los usuarios deben poder comunicarse con nosotros y estar de igual a igual. Es verdad que el blog va a ser nuestro y los comentarios van a venir de entradas nuestras, pero en Twitter no. En Twitter vamos a estar como cualquier otro. Entonces, en Twitter tampoco el tipo de información que pondremos no es la misma, ni la frecuencia es la misma. Ni siquiera el nombre de usuario es el mismo, porque en el blog puedes poner el título que quieras y en Twitter pones un nombre que tiene X caracteres y punto. ¿Vale? En el blog puedes tener tu página de información tan larga como quieras, digamos. En Twitter tienes 160 caracteres para la bio, para lo otro 140. ¿Vale? Entonces, un poco esto. La relación con otras herramientas también. Entonces, por ejemplo, lo que publique en el blog, si lo publicaré enlaces en Twitter o no. ¿Todos? O depende. Y un poco esa es la idea, ¿no? Y también relación con otras herramientas dentro de la misma corporación, en este caso, que estoy dando un ejemplo de un ayuntamiento con cierta complejidad. Por ejemplo, en este mismo caso que os comento, se recomienda ese blog como para cargo de alcalde, pero después cada área o cada concejal, etcétera, puede tener su propio blog, digamos. Pero en cambio, para el canal de YouTube se define, pero se define un único canal de YouTube municipal. Porque si no, en ese caso, el nivel de producción no es tan alto como para justificar no sé cuántos canales, y al final, si no se hace así, se van a encontrar con no sé cuántos canales semiabandonados
En cambio, si se vuelca todo en ese canal municipal, pues ahí va a haber material continuamente porque se hacen muchas cosas entre todos. Entonces eso va a hacer que finalmente el usuario va a percibir que el ayuntamiento es una entidad dinámica en ese sentido, que publica mucha información audiovisual, de actos, etc. Si no, primero no va a encontrar la información y segundo, que si la encuentra va a encontrar parcialmente o va a tener que suscribirse a todos para estar al día, con lo cual es una molestia y la sensación va a ser de son descuidados, digamos, o algo así, ¿no? Pero claro, esto igual nos vale para YouTube, e igual nos vale para YouTube en este caso, porque a lo mejor hay otro ayuntamiento en el que generan vídeos a manta y lo que hay que hacer es otra cosa. Pero la idea es que eso hay que planteárselo y eso hay que definirlo de algún modo, ¿no? Bueno, pues vamos a un ejemplo más pequeño. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo tengo que decidir cómo me presento al mundo en Internet, teniendo en cuenta que yo soy a la vez persona y producto, por decirlo de algún modo. Porque yo estoy aquí ahora hablando con vosotros, que estoy muy bien, pero digamos que soy como un producto aquí, ¿no? Estoy aquí hablando y espero no ser demasiado aburrido, pero digamos que no es mi espacio personal, donde pongo o no pongo la foto con mis críos. Entonces, ¿yo qué he hecho, por ejemplo? Pues he definido que tengo un blog y qué tipo de información voy a poner en mi blog. He decidido que uso Twitter y qué tipo de información pongo en mi Twitter. Y lo mismo para otros canales. Es verdad que no todo puede ser súper rígido, porque primero, el mundo de la web social no es rígido. Es muy cambiante, cada día hay herramientas nuevas, otras desaparecen, y además es un poco todo siempre de experimentación continua, porque además cuando aprendes una herramienta te la cambian. Y ya hay cosas que ya no funcionan igual, entonces tienes que replantear algunas cosas. Entonces, no hay que ser como súper cuadriculado, es simplemente, bueno, clarificar y siempre dejar margen un poco para cambios si son necesarios. Bueno, y después tenemos esta parte última de indicadores, un poco lo que decía al principio, ¿no? Tengo unos objetivos, pues bueno, tengo que prever que voy a tener que saber si los he cumplido y para saber si los he cumplido tengo que recoger información. Y esa información la recojo en forma de indicadores que tengo que definir. Por ejemplo, un blog en WordPress, vamos a decir, ¿qué indicador puedo tener? Pues si me planteo, mira, quiero publicar regularmente pues 15 artículos en el blog cada mes. Pues bueno, es una chorrada, pero tendré que ir a WordPress y contar al cabo del mes para ver si son 15 o son menos. Pues entonces, ¿qué indicador? Pues número de publicaciones por mes. Fuente, WordPress en este caso, ¿vale? Número de visitantes, si es que tengo eso entre mis objetivos, subir los visitantes o tener X número de visitantes al mes, pues entonces lo defino y digo, ¿de dónde voy a sacar? Pues, por ejemplo, de Google Analytics. Y entonces tengo que preocuparme de montar Google Analytics, claro. Es decir, que todo es muy tonto, pero cuando ya lo sabes, ¿no? Que todo eso antes hay que pensar que voy a recogerlo. Bien, ¿qué más? Lo que dicen de nosotros. El chico este, teníamos aquí que en las provincias daban una noticia sobre él y en la Frikipedia también lo definían. Y bueno, habría otras muchas, ¿no? Yo estoy ahora aquí hablando y creo que alguien habrá publicado algún tuit diciendo, ¿tú, Ollana, has publicado alguna cosa? Pues Javier ha dicho esta chorrada, no sé qué. Vale, pues tanto si has dicho esta chorrada como si has dicho cuánto sabe, yo tengo que saberlo, porque eso afecta a... O sea, si tú dices que yo he dicho tal, los que te lean a ti reciben eso. Y entonces, si me conocen, pues lo añaden a lo que ya piensan sobre mí. Consciente o inconscientemente se suma, ¿no? Si no me conocen, a lo mejor ni se preocupan, pero a lo mejor sí. Entonces ahí ya empieza la búsqueda. Entonces, tengo que preocuparme de enterarme de las cosas. Y para eso monto lo que llamamos un sistema de monitorización, que
se basa un poco bueno, en algunos pasos. Finalmente, lo que hago es tener un lugar en el que voy a recibir todas es muy difícil, pero gran parte de las novedades sobre mí en este caso, sobre la biblioteca, sobre la empresa, sobre el trompetista, cada uno lo suyo. Entonces, primero tengo que definir el contenido a buscar. En mi caso, por ejemplo, pues yo busco Javier Leiva, y busco Javier Leiva con I latina y con Y, porque hay gente que a veces lo escribe mal, y con B incluso, y Javier Leiva Aguilera, y Javi Leiva. Entonces, eso ya nada más con el nombre, ¿vale? Entonces, ahora si soy una biblioteca, que además tengo nombre de biblioteca, pues claro, tengo que buscar el nombre de la biblioteca, pero a lo mejor tengo que buscar el nombre de biblioteca no sé qué, y luego Biblioteca Donostia, y luego Biblioteca San Sebastián, y después bibliotecarias de San Sebastián y bibliotecarios de San Sebastián, porque a lo mejor dicen, ¿cómo son las bibliotecarias de San Sebastián? Si no he buscado, no me entero. Entonces tengo que decidir un poco todo ese universo de términos de búsqueda y, bueno, es aconsejable generar alertas de búsqueda. Esas alertas, por ejemplo, existe Google Alerts, donde puedes crear alertas. Tienes dos opciones, que te envíen al correo los resultados o sacarlos vía RSS a un panel, a un agregador. Eso depende de cada uno. En mi caso, en el correo no quiero ni verlo, porque ya bastante correo tengo. Prefiero tenerlo todo allá y regularmente centrarme en ese tema, ¿no? Pero en Google Alerts no lo encuentra todo. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay otros sitios complementarios. La misma alerta se puede crear en distintos lugares. Por ejemplo, yo uso un lugar que se llama Talk Walk Alerts, ahora no estoy seguro, pero bueno, más o menos por ahí podéis encontrar, si no ya lo buscaré. Y hago la misma búsqueda. Por ejemplo, este último me ha avisado casi al momento ayer de una nota del Diario Vasco con la agenda. El día anterior, de otra nota del Diario Vasco con la agenda, pero no era la agenda, sino que era un articulito de explicación y luego al lado aparecía la agenda. Pues el Diario Vasco lo publicaría por la noche, supongo, y yo por la mañana, cuando abrí el agregador, estaba. Entonces es muy rápido. Si no tengo la búsqueda, yo no me entero. ¿Y por qué me aparecía? Pues porque en el programa salía que yo iba a estar aquí. Entonces, claro, ahí también hay un tema, que es que a la hora de definir esas búsquedas, hay que parametrizarlas bien, porque hay un Javier Leiva que era superintendente de un no sé qué de casinos de Chile, y tuve que quitar casinos o algo de las búsquedas para que no me rellenara siempre el agregador. Pero bueno, esos temas que hay que ir afinando, ¿no? Preparo esas alertas y las pongo en lo que llamamos el panel de monitorización, que puede ser un agregador RSS, pues cualquiera de los que existan, ahí ya cada uno el que más le guste. Yo, por ejemplo, lo que hago es, además de eso, tengo después otro panel paralelo con algunas de las búsquedas que buscan directamente en Twitter, en este caso, que es como la herramienta más inmediata, más rápido de publicación, más dinámica, y así me permite enterarme más rápido de esa parte, ¿no? Y bueno, yo lo hago en Hootsuite, que es como el panel de control de Twitter, pero eso también va a gustos. Y bueno, pues yo lo tengo ahí puesto, voy revisando, voy modificando, añadiendo, quitando búsquedas cuando me interesa. Y cuando veo un resultado nuevo, pues por ejemplo, en este caso que estaba lo de la agenda, pues la publiqué en Twitter, el enlace al Diario Vasco, pero no hice nada más. O sea, nadie me estaba ni alabando, ni nadie me estaba insultando, era neutro, o sea, no, sin más, lo anuncié como podía no haberlo anunciado y ya está. Por ejemplo, el de ayer no lo anuncié, creo, porque si no, digo, bueno, ya se habrán enterado, no seas pesado tampoco, ¿no? Y bueno, pues ahí no. Pero claro, si me encuentro con que alguien está diciendo algo mal de mí, pues eso ya me afecta, porque hay otros que lo están viendo. Si alguien dice algo bueno de mí, lo mismo, también me afecta. Es decir, también me afecta lo neutro. Lo neutro, si es neutro, pues suele ser más positivo que negativo, porque no es verdad que en la noticia, en la agenda,
no era positivo, pero bueno, estaba bien salir en la agenda y decir, mira, pues este da charlas, ¿no? Pues bueno, es positivo. Entonces, pero si ahora después alguien de vosotros le da por escribir un artículo en un blog sobre la charla, yo tendré que estar atento, aunque sea simplemente para saber si ha gustado a esa persona, si no, qué decían los asistentes cuando me fui, yo qué sé, lo que se le ocurra de publicar a la persona, ¿no? Y en caso de que me deje bien o mal, pues reaccionar o sea, ver un poco si es que tengo que hacer algo o no. Puede ser muy grave o no, lo negativo, digamos, lo positivo es fácil de llevar, digamos, siempre nos fijamos más en qué hacemos si es negativo. En este caso, por ejemplo, yo organicé unos cursos durante un paquete de cursos concreto y entonces los anunciaba en un blog. Claro, el blog tenía abierto el sistema de comentarios. Entonces, en uno de los primeros cursos, yo creo que fue casi el primer comentario que tuvo el blog, una chica me acusaba de robar porque era muy caro el curso y no sé qué. Y eso a mí me permitió explicar por qué el precio del curso era el que era. Entonces, pues yo creo que fue bueno para mí porque yo no iba a decir, mira, el curso es esto y vale tanto. Y por si alguien cree que es caro, que sepáis que esto es todo, ¿no? Pero al alguien darme pie, en realidad, como que me hizo un favor. Pero claro, si yo no hubiera estado atento a responder, pues hubiera quedado su palabra, nada más. Ojo, a lo mejor podía haber tenido razón. Desde mi punto de vista no tenía razón y por eso en ese sentido me expliqué. Pero a lo mejor, pues en otro caso, le podía haber dicho, mira, sí, lo siento, os quería robar, pero me habéis pillado. ¿Qué se le va a hacer? O sea, a veces pasa, ¿no?, que uno se equivoca. Estoy dando un ejemplo de mala fe, pero no tiene por qué ser así. Pues yo puedo hacer una consultoría o dar una charla y ser un desastre. Pues puede pasar. Uno tiene días buenos y días malos y ya está. O uno es malo y ya está, también puede ser. Entonces ahí también tienes que estar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si lo has hecho mal y alguien lo dice, pues si lo has hecho mal, pues digo, oye, mira, lo siento, por lo menos, ¿no? Te regalo otra, ¿no? A ver si lo hago mejor, por ejemplo. O simplemente lo siento, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, el tema un poco es cómo le damos a eso forma de proceso predefinido. Vale, he hecho la monitorización y entonces ahora he recibido inputs y hay algo ahí que me está perjudicando, que me puede perjudicar. Y entonces un poco es una propuesta que puede haber otras, pero de protocolo, ¿no? Es imposible decir de entrada, mira, pues cuando nos pregunten esto, cuando nos critiquen por esto, vamos a decir esto. Cuando este otro diga no sé qué, pasará lo otro. Cuando, yo qué sé, cuando yo me equivoque en esto, porque no puedes prever todo y porque luego la vida real no es como pensábamos, ¿no? Pero sí puedes por lo menos marcar qué vas a hacer para identificar cómo es el problema, ¿no? Pues quién es el que está haciéndote la crítica, dónde, pues cuándo, si tiene repercusión, si no, quién es. Yo qué sé, si yo hago una crítica de la última película de no sé qué, de no sé quién, no me ha gustado nada, ¿a qué le importa seguramente al director? ¿Qué peso va a tener mi crítica? No creo que venga Almodóvar a responder todos los que le critican, ¿no? Seguramente. Pero bueno, a lo mejor hay un director de cine que sí, pues porque se enfoca a un público más pequeño, porque quiere hacerlo de otra manera, yo qué sé, los objetivos pueden ser también distintos. Bueno, en el caso de Almodóvar, pues a lo mejor digamos que una crítica podría hacer este análisis y decidir que no merece la pena hacer nada con una crítica mía, y otro podría decidir que sí. Y entonces en ese caso pasaría a la parte de abajo del cuadro, la cual básicamente es cuando identificamos que hay un problema realmente con la crítica, pues si ese problema está hecho a mala fe, básicamente, o no, o responde a algo sincero. Puede ser que haya un usuario molesto. Pues está molesto y ya está, porque algo no ha ido bien, o porque le hemos hecho algo mal, o porque cree que hemos hecho algo mal, lo que sea. Pero no va a machacarnos, digamos, o no lo hace con ánimo de machacarnos.
Si va con ánimo de machacarnos, pues de entrada a lo mejor es intentar no alimentar, porque el que va a machacarnos muchas veces tampoco lo hace para machacarnos a nosotros, sino porque necesita machacar a alguien. Si no le hacemos caso, pues sintiéndolo por el próximo, pero irá a machacar a otro hasta que alguien le haga caso. El típico troll de Internet. Y si es algo ya más problemático, pues incluso con implicaciones legales, etcétera, pues ahí ya el problema seguramente pasa a otro estadio. Si son sinceras, digamos, pues un poco se recomienda estos pasos, ¿no? de disculparse, de empatizar, de aceptar responsabilidades y de prepararse para tomar acción. Y tomar acción, por supuesto, que no siempre es tan literal, es decir, disculparse no siempre es decir, oye, perdona, es verdad, sino que puede ser, simplemente puede ser, me he dado cuenta de que has dicho esto, voy a verlo, voy a mirar y te digo algo. Eso disculpa, ¿no? Las molestias, eso de entrada, aunque no. Y ponernos un poco en el lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no empatiza ante las críticas y ante los usuarios normalmente? Ya no estoy hablando solo de Internet. Las operadoras de telefonía, ¿no? Entonces, llamamos a no sé qué número, cabreados, no nos hacen ni caso, nos marean. Bueno, pues ese es un caso de que no empatizan. Ahora bien, responde a algo. No es que no sepan, que sean tontas y que... Es que habrán valorado a lo mejor los costes de tratar mal al cliente o de tratarlo bien, ¿no? Y han decidido que les sale más a cuenta tratarlo mal, porque ya saben que lo tratan mal, ¿no? De hecho, tienen su procedimiento para tratar mal. Bueno, pues un poco esto, ¿no? Hacer este análisis, no para dar soluciones de entrada, sino para saber un poco cómo llegaremos a ellas. Y bueno, y ya termino. Esto es un continuo, ponemos en marcha el plan, hacemos lo que se supone que hemos decidido que vamos a hacer, con sus correcciones y tal, pero es importante marcarse cada cierto tiempo una evaluación. A mí incluso me pasa, o sea, yo digo esto, más o menos tengo claro, pero el tiempo te descontrola, por decir algo, es decir, te puedes perder el foco. Entonces, de repente, un día me paro y digo, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy publicando lo que iba, sin ser un robot, repito, porque hay espacio para lo ocioso, hay espacio para lo más personal y tal, pero un poco en conjunto, ¿qué visión, no? Yo tengo una costumbre que es mirar mi cuenta de Twitter cada cierto tiempo, mirar mi perfil y leer e intentar pensar cómo me cae ese tío. O sea, qué impresión me da lo que está diciendo. Y hay veces que me caigo peor que otras. Algunas veces me caigo bien y otras me caigo mal y otras así. Pero eso me ayuda un poco a decir, te estás desfasando, o sea, igual le estás dando un poco demasiado uso como muy personal, que un poco vale, pero eres muy pesado, ¿no? A veces, porque a veces, pues bueno, sí, y a lo mejor hoy publico 10 fotos de Donostia porque me hace gracia, pero el que recibe las 10 igual dice, bueno, ya nos hemos enterado de que estabas, ¿no? Así que bueno, es un poco tener eso en cuenta y corregir lo que sea necesario. Y bueno, y con esto termino. No sé si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia o lo que sea. Os he machacado a tope, ¿no? Se oye. Me ha gustado sobre todo el tema de la crisis de la reputación online. Una tontería, ¿no? Sobre todo que no se eche la culpa al becario, que es lo que suele pasar. Es decir, las empresas meten la pata en las redes sociales o meten la pata afuera y no, es que la culpa es del becario, usted. Sí. Eso fuera, eso sí. lo arregláis internamente. O nos han hackeado la cuenta, sí. Eso también pasa mucho. O es mi hijo el que estaba jugando con el Google. Con el Google, ¿no? No sé cuánto, sí. Es decir, bueno, sí. Yo creo que ese tipo de disculpas mejor dejarlas aparte y como bien has dicho, ¿no? Y también hay que tener en cuenta el efecto Streisand. No sé si conocéis, ¿sabéis lo que es el efecto Streisand? Sí. El efecto Streisand parte de la base de Barbra Streisand. Es decir, Barbra Streisand lo que hizo, que de ahí se llama el efecto, es que ella, había una página web que lo que hizo un fotógrafo fotografió toda la costa de San Francisco, creo que es, y le llegó una carta
a la página web y al señor de los abogados de Bárbara Streisand diciéndole: oiga usted, que está la casa de la señora Bárbara, por favor quítenla de la web. Lo que esto generó es que efectivamente el de la web publicó la carta de los abogados de la señora Bárbara Streisand y pixeló la parte que correspondía, con lo cual ahora todo el mundo sabía dónde estaba la casa de Bárbara Streisand, claro. Con lo cual la teoría lo que dice es, si lo que quieres es censurar, entre comillas, algo, ojo cómo lo haces, porque se te puede volver en tu contra. Es decir, sí. Si tú lo que quieres es censurar un comentario negativo o quieres censurar algo, pues si lo que haces es, que suele pasar es mandar el burofax de los abogados, claro, piénsalo anterioridad, porque lo que tuvo que hacer al final hasta es vender la casa, porque todo el mundo supo en ese momento dónde estaba. Hasta entonces solo ella y el de la web sabían. Porque no, el de la web tampoco, o sea, bueno, cuando le dijeron, oiga, está ahí, claro. Es cuando dijo, vale, pues esa es la casa. Sí, pero, sí. Pero no se había enterado nadie. Nadie se había enterado. O sea, fue ella en realidad la que, sí, eso. Hay bastantes ejemplos de eso, ¿verdad? Sí. De Beyoncé también, que quiso quitar las últimas fotos de la Super Bowl en una página web y nadie se había enterado de qué fotos, hasta que dijo, no, esa y esa, y entonces salió en las redes sociales, claro. Ya, o sea, cuidado, además, sobre todo con ese efecto. En esos casos lo que ocurre es que además ya no solo es que todo el mundo la vea, sino que todo el mundo se la descarga por si la quitan para publicarla por otros lugares, entonces ya ahí ya es imposible controlar, ¿verdad? Lo has explicado perfectamente, ¿no? Hay que tomar una acción. Yo, de la parte de la abogacía, la última vez lo que les suelo decir a los clientes es: nosotros creo que somos los últimos en entrar, ya. Porque cuando nosotros entramos, ahí ya hay jaleo, ¿no? El jaleo ya o sea, que hay otras formas de bueno, ante una crisis de reputación, de tomar una acción y pensarlo muy bien, porque el riesgo de la marca es superior de lo que se puede estar jugando, sí, claro. Cuando quieres tomar acciones, ¿no? Además, siempre luego se puede volver positivamente. Gracias. Allá detrás. Yo he venido un poco tarde y no sé si lo que voy a preguntar va muy de acuerdo con lo que se ha hablado, pero si alguien pone algo tuyo sin tu permiso, o sea, que te pueden suplantar tu personalidad, crear un blog diciendo que eres tú, los nombres tiene, ¿cómo se puede atacar eso? También es un tema complicado, un poco. De entrada, si alguien te suplanta la identidad, normalmente ya no merece mucho la pena ir a. O sea, le puedes pedir de buena voluntad, ¿no?, que lo quite, pero lo ha hecho para molestarte, entonces es difícil. Normalmente lo que quizá es mejor es, por ejemplo, si monta un blog en Blogger, por decir algo, pues andar a hablar con los de Blogger, de algún modo. Si te abre una cuenta en Twitter, pues Twitter, eso ha pasado y o sea, pasa continuamente, ¿no? Entonces intentar que sean los responsables de ese espacio los que lo quiten. Claro, ¿qué puede pasar? Pues que no haya responsables o que el responsable sea el mismo o que sea muy difícil llegar al responsable. Por ejemplo, yo decido que voy a hacerme pasar por ti y compro, o sea, registro un dominio con tu nombre y apellido, me monto un servidor en mi casa y monto el blog y cuento tus cosas, que no son tus cosas, que son las cosas que yo digo que son tus cosas. Claro, ahí es más difícil, porque no es más difícil que puedas hablar con alguien. Claro, es verdad que los abogados siempre es lo último, porque es cuando, pero hay veces es que, vamos, igual tú sabes de eso más que yo, pero yo, si a mí me ocurriera eso, pues seguramente, primero, por ejemplo, en mi caso, que yo ya tengo mi página, yo ya tengo mi medio de expresión, por decir algo, más o menos asentado, por decir de algún modo, a lo mejor, porque habría que valorar, si nadie ha visto esa web, pues bueno, igual la dejo morir y ya está, ya se hartará, ¿no? Que a veces también puede ser la solución. Pero si no, pues yo puedo explicar en mi página, mira, me ha pasado esto, que sepáis que no sé qué, que alguien está suplantando. Claro, en mi caso, si alguien busca por mi nombre y apellido, es más fácil que aparezca yo primero, por lo tanto mi explicación, que esa otra web. Va a tener que luchar contra todo lo mío, digamos. Entonces lo tengo más fácil. Si viene de cero, pues ahí ya o lo dejas pasar o igual lo acabas denunciando. Realmente es muy difícil de decir así en abstracto porque depende de la situación en concreto.
yo te diría, si depende, si es un perfil o un espacio en manos de un tercero, denúncialo a ese tercero, a Facebook, a Twitter, a donde sea, porque suelen tener mecanismos para ello. Otra cosa es el caso que te hagan pero bueno, ese sería el primer paso. Y si tienes que llegar a juicios, pues que tengas suerte porque será largo, claro, pero bueno, a veces es lo que toca, ¿no? Supongo. No sé si, ya sé que no te doy la solución, pero es que realmente es muy difícil. No me ha pasado nada, pero es que, bueno, es una pregunta que te haces, es que cualquiera puede hacer lo que quiera, o sea, nadie verifica los datos que das, entonces, nadie verifica los datos que das, entonces tú coges ahí, pones Juan Palomo y Juan Palomo, y ahí te quedas, ¿no? Y si Juan Palomo eres tú, pues... y luego, pues... Claro, pero también hay que ver, o sea, que es molesto, eso está claro. O sea, a mí si cualquiera pone una página con mi nombre y mi foto allá y dice, hola, soy Javier Leiva. Y aunque no ponga nada más, yo lo veo y digo, bien, ¿esto qué es, no? O sea, es molesto, claro. Pero es que a lo mejor no pasa de ahí. Entonces, si no pasa de ahí, a lo mejor tampoco es molesto, pero igual me sale más a cuenta ni hacer caso, porque si me meto según a qué nivel, pero a la que me ponga a hurgar, ya voy a hacer ruido. Es decir, y hacer ruido quiere decir que ese que me ha suplantado se da cuenta de que me está afectando, que es lo que busca. Y entonces igual no para. Ahora, si yo me hago el tonto, pues a lo mejor se harta y busca una foto de mi vecino y ahora el mes que viene es mi vecino. Eso puede pasar. Es que la privacidad, o sea, cada día es que no existe la privacidad, o sea, lo ves, por ejemplo, en el caso de Santiago de Compostela, en el triste caso, que se ve que si el coche iba por aquí con la cámara que le ha cogido, que si iba la niña, que si iba la madre, que si el señor salía de casa, o sea, estamos rodeados de cámaras por todas partes, subes al autobús, saben a la hora, vas al supermercado, saben a la hora que has ido, lo que has comprado, lo que has pagado. O sea, ahí la reputación online no puede hacer nada porque entonces no existe la privacidad y bueno, y hace muchísimo pues igual un par de años o más, en un pueblo, en las fiestas, una vaquilla le cogió a un chico y tal y sacaron el vídeo y luego lo mandaron a estos vídeos de risa y luego le preguntaron, ¿y cómo quedó el chico? Ah, no sé, no era de nuestro pueblo. O sea, cualquiera, sí, estás en un sitio público, pero... Ya. Bueno, ahí la verdad es que no puedo decir mucho porque sobrepasa un poco el ámbito, ¿no? O sea, pero bueno, sí, o sea, tienes razón, no tengo nada más que decir por ese lado. No, o sea, desde este enfoque no puedes hacer nada con eso porque realmente no tiene que ver con la parte de privacidad un poco que decía al principio, pero no controlas tú. Es decir, tú puedes controlar lo que tú dices. Lo que dicen otros puedes condicionarlo con tu manera de actuar y tal, pero si te filman por la calle y tal, claro, eso ya es otro asunto. Tú de eso sabes. Lo que pasa que son aspectos... Es cierto, o sea, nosotros dejamos muchísimo rastro, que ha salido el tema del adivino, que nosotros dejamos muchísimos rastros, pero también hay normativa que empieza a afectar y que nos protege para ello, ¿no? Otra cosa es que muchas veces la normativa da la sensación de que estás poniendo puertas al campo. Por una parte es la normativa de protección de datos de carácter personal, es decir, que nosotros somos los que podemos acudir a esos sitios, a los webs y tal, pues para que quiten nuestros datos, porque tenemos ese derecho como ciudadanos a que cancelen nuestro tipo de información. Luego también está, en otros casos, con medios de comunicación, claro, es que se genera un tutum revolutum, pero bueno, está el derecho al honor, está el derecho a la intimidad, está el derecho a la privacidad, es decir, herramientas jurídicas existen. Otra cosa es que las ejercemos, pues no tanto como que debiéramos en muchos aspectos y sobrepasamos ellos en esto. Ahora está la Unión Europea, se va a modificar toda la normativa de protección de datos y se está discutiendo sobre el derecho al olvido, que a mí no me gusta y de hecho bueno, se ha tachado que ese es el derecho supuestamente de que cualquier persona que no quiera estar en Internet o en uno pueda desaparecer así, ¿no? Dicho así queda muy bonito,
pero tampoco es cierto, porque están los medios de comunicación que tienen la libertad de información, la libertad de expresión, con lo cual, Claro. oye, si tú has salido en un medio de comunicación en un momento no, dado, no tienes derecho al olvido en el periódico de papel de hace 30 años, digamos, ¿no? Y no es tanto en eso, es decir, si tú has saltado a la palestra tristemente pues porque has cometido un homicidio, un asesinato a una persona y tal, pues, es que estás en los medios de comunicación. Hay una libertad de expresión y de información para que el ciudadano se entere. Otra cosa es luego hasta dónde llegan los medios de comunicación, que eso ya éticamente es otro tipo de discusión, ¿no? Luego están las redes sociales, que es otro tema. Es decir, bueno, estamos en un momento en el que se duda mucho de la privacidad, pero yo creo que cada vez también hay más herramientas para que uno pueda ser consciente y sobre todo hacia donde va Javier, ¿no? Que uno decide qué presencia suya quiere tener en las redes sociales o qué presencia suya quiere tener en Internet. Y eso sí que la normativa nos va dando para que lo positivo lo puedas realzar o puedas hacerlo. Otras partes que no sean, bueno, pues tengas herramientas jurídicas, aunque casi más veces son mejor las técnicas, ir a donde Facebook, ir a donde Twitter, quejarte y que te hagan caso a veces para quitar ese tipo de contenidos. Cuesta porque nos ha costado muchas veces, algunas veces, cerrar algunos tipos de cuentas, pero bueno, van entrando y van haciendo caso, ¿no? O sea, no hay que ser tan pesimista. Es verdad que nos graban, es verdad que pasamos por miles de sitios, pero bueno, tenemos que ser también como ciudadanos, yo creo que todavía reivindicar más ciertos derechos y no perderlos, ¿no? Porque si no al final, bueno, se guarda y se graba todo. Muy bien. Sí, yo quería hacer un comentario a lo que has dicho, que efectivamente todo el tema de Internet y toda esta presencia online, pues es la que es, pero hay una diferencia, es que antes también los chismes, pues yo qué sé, en un pueblo, pues la reputación de cada uno era la que era, con muchas mentiras y tal, y hoy en día, gracias a esto, podemos, o sea, por una búsqueda, realmente puedes saber lo que están diciendo de ti. O sea, quiero decir que, de alguna manera, bueno, yo que vengo de la universidad, pues lo que ha sido las tesis doctorales, ¿no? Los plagios que ha habido en Alemania, por ejemplo, con las... O sea, ahora se descubre realmente con la digitalización de las fuentes y de los... o sea, es evidente que descubres claramente de dónde está el plagio y dónde no estaba. Pero es que han dimitido ministros, en fin. Pues es claro que antes podía pasar más desapercibido porque el acceso a la información era pues mucho más reducido y limitado. En cambio, lo que te están diciendo de ti, pues en un pueblo, por ejemplo, pues puedes saber, yo qué sé, pues que te podían estar, la familia estaría marcada, pero no llegar a esa familia. En cambio, hoy en día, bueno, pues quiere decir que por otra parte, el que te graben, si tú no tienes, si no es lo que decía, si no has cometido un crimen, pues chico, pues ¿qué más te da? Yo qué sé, a mí que la cajera o sea, que sepa que he ido al supermercado en tal fecha. Otro caso, el de Alemania, el que tenía aquellas a las hijas que había tenido encerradas y tal. O sea, en una sociedad en la que evidentemente él compraba en el supermercado, pues estarían las imágenes, llevaría una comida que no era solamente para él y para lo que tenía, lo que era público, pero en una sociedad muy cerrada, o sea, una de la que se respeta tanto la reputación del otro, pues es el caso contrario. Es decir, se podía haber descubierto y no se descubrió. Yo quería volver un poco a lo profesional. Bueno, a lo profesional me refiero a la reputación profesional en las redes sociales. La pregunta es mejor, cada uno abre un blog profesional en el que solo tienes muy claro que solo vas a hablar de tu trabajo, pero claro, luego queremos que nos lean. Y entonces hay algunas estrategias, por ejemplo, a mí me choca mucho cuando alguien escribe en un blog y luego manda a la lista de IWTEL, que es de profesionales bibliotecarios, y manda, acabo de escribir tal. ¿Eso está bien o está mal? Yo por pudor, por ejemplo, en la vida diría que eso es exhibicionismo. O sea, escribo una noticia y además mando el mensaje a IWTEL y además me sigues un poco. Sí. Ya te he dicho, quiero que me sigan, pero bueno. Eso y luego, está bien. Está bien. Pero en su medida. Es decir, hay algunos que escriben en los blogs que automáticamente cada vez que hay una entrada nueva, pero ellos mismos mandan el mensaje.
iWetel en este caso, dices, por ejemplo. iWetel, claro. sí. En los blogs Sí. que son de varios, Sí. en su caso Claro. puede ser que son de varios colaboradores Sí, y sí, queda sí, está sí. bien. Pero tú imagínate, la pregunta es directa. Yo escribo mi post y ¿qué hago? ¿Hago eso para que, Mira, curiosamente para que me lean más o realmente...? Curiosamente soy moderador de iWetel. Sí. Bueno, no solo yo, somos 4. Entonces, nos repartimos la moderación en tandas de semanas, digamos, y normalmente pues ya tenemos unos criterios, más o menos, porque luego pues, cada uno le pone su toque personal intentando ser ecuánimes, ¿no? Porque hay 5.000 y pico de suscriptores, o sea que no puedes andar con arbitrariedades o las mínimas posibles. Y a veces tenemos dudas de ese tipo, ¿no? Porque claro, ¿qué pasamos y qué no pasamos? Porque si todo el mundo, cuando publica un post en su blog, yo mismo, yo no publico mucho, pero si lo hiciera, pues claro, tú imagínate solo de 5.000 y pico, que 50 tuvieran blog. Y te encuentras cada día con 20 mensajes, solo de post a blog, pues para eso ya tengo el RSS, ¿no? Digamos, o para eso ya te sigo en Twitter y demás. Entonces, en ese entorno cerrado, por ejemplo, con tanta gente, porque es una de las listas con más suscriptores, listas de distribución en España, ahí nosotros paramos mensajes de ese tipo o pedimos que hagan, oye, en vez de mandar cada uno, pues hazte cada mes, nos mandas uno con todos. Eso, lo hacen así, a mandar Sí, cada mes con sí. todos, es verdad. Pero hay quien insiste y a veces uno también se equivoca y sin querer pues lo dejas pasar, porque luego, ¿qué diferencia hay entre el artículo de un blog y uno de revista? ¿Por qué a este le publicas y a este no? ¿Sabes? Y ahora, bueno, claro, yo he publicado ahora hace nada un trabajo de fin de grado, que es un trabajo de fin de grado, como muchos hay, tampoco es nada especial. Pero hay gente a quien le puede interesar el tema. ¿Qué hago? ¿Lo envío o no? Si lo envío yo, pues ¿cuánta gente se gradúa al año? Ya la hemos liado. ¿Sabes? El otro día enviaron una entrevista a alguien, que no moderaba yo, pero la vi publicada. ¿Qué hago yo? ¿Envío mañana la que me han hecho en el correo? Y mañana pasado envías tú y el otro... Sí, entonces, claro, ahí hay... Ya no es solo lo que envía uno, sino que en este caso entramos en un tema de moderadores también, que intentamos por un lado no ser censores, porque oye, al final nosotros hacemos un poco tarea de que no llegue basura, por decir algo, mensajes que no tienen que ver, etcétera, pero tampoco tenemos ese poder de decir esto está bien para la profesión y esto no. O sea, ahí intentamos, ¿vale? Y nos equivocamos 1000 veces. Pero hay un filtro. En la web social no. Nosotros intentamos ser un poco restrictivos, básicamente por el volumen de mensajes diarios. Porque si pasara todo, piensa que hay de todo, o sea, hay cualquier cosa. Gente pidiendo apuntes, hay todo, o sea, muchas cosas que ni te enteras porque no te llegan, pero sí, no sé, es difícil de decir, entra un poco en lo de cada cual. Claro, yo en este caso no puedo responder por mí porque como soy moderador, soy muy escrupuloso con lo que envío yo. Porque no vaya nadie a poder decirme que me aprovecho de ser, porque claro, yo me puedo aprobar todos los mensajes que quiera, no tengo ningún problema, pero justamente por eso tengo que moderarme. Cuando no era moderador, pues bueno, yo intentaba mandar lo que podía. También eran otros tiempos, digamos. Había mucha menos producción, digamos. No sé. De todas maneras, lo mucho cansa y eso es contraproducente. Es decir, que uno mismo debe intentar decir, bueno, ya lo que decía antes, ¿no? Hoy ya he enviado 3 veces esto o 3 cosas distintas, voy a dejar un poco el tema, porque si no, ya nos hemos enterado, o sea, espérate una semana que nos hayamos olvidado o que haya otra gente nueva. O sea, es un poco autorregulación también. Y lo que has dicho que hay que evaluarse, pero pues, siguiendo ese método que has dicho, ¿no? Poniendo las alertas de Google, mirando el número... O sea, por un lado es las alertas son un poco para ver qué dicen de ti,
a ver, que las alertas no solo son alertas sobre ti, ya aprovechas y te informas, digamos, y suscribes fuentes para estar al día, etcétera, o sea que al final sirve para más cosas. Pero lo de los indicadores es un poco pues para, o sea, si tú dices, pues mira, yo voy a abrir un blog por decir algo y quiero con el blog conseguir no sé cuántos usuarios nuevos en la biblioteca, carnés en la biblioteca, podría ser planteable. Pues entonces, ¿qué necesito para saber si eso se ha conseguido o no? O sea, si quiero conseguir de cada 1000 visitas un usuario nuevo, me invento, necesitas saber cuándo tienes 1000 visitas y hacer la correlación con el número de carnés nuevos. O sea, estás obteniendo datos de 2 sitios distintos ¿vale? Pero primero tienes que saber que quieres ese carné por cada 1000 visitas, si no, no te sirve para nada ese dato. O sea, por ejemplo, perdona, la típica cosa de me faltan 10 seguidores para llegar a 1000 en Twitter, por decir algo. Estoy muy contento porque tengo 3000. Yo eso lo encuentro absurdo porque puede valer si esos usuarios, si esos seguidores te sirven para algo. O sea, ¿te has planteado que tu objetivo en la vida es tener X usuarios en Twitter? Si eso es así, si ese es tu objetivo, tú con eso estás realizado, que puede ser, no digo que no, entonces sí te vale. Si eso sirve porque has comprobado que cada 1000 vendes un jamón y quieres vender jamones X, entonces sí. Si quieres vender 5 jamones necesitas 5000 y ahí te interesa llegar a 5000. Si no, da lo mismo. O sea, es pura vanidad. ¿Tengo 1000 o tengo 8000? Pues vale. Ya está. Bueno, ¿más cosas? Pues parece que no hay más preguntas. Seguro que cuando después, ¿no? tú te vayas se nos ocurren y demás. Pero bueno, igual que las charlas de ayer y la de mañana, esto también lo iremos colgando todo en Vimeo, o sea que luego lo podéis ir viendo y reestudiando y demás. Pues por nuestra parte, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Un placer, como siempre, y igualmente. hasta la próxima. Muy y bien. gracias a los que habéis venido.